Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a más un miércoles de consolación, miércoles de Evangelio, cual venimos a escuchar las palabras que alimentan el alma, como siempre. Contento de verles. Y entonces vamos a empezar con una oración. Elevando nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Maestro Jesús, a los espíritus superiores de esta casa, de cada uno de nosotros, para agradecer por este momento en el que podemos estar aquí, en esta casa de trabajo y de oración, para acercarnos un poco más a ese objetivo que a veces parece tan lejano, pero al estar aquí, en estos minutos, sí parece más cercano. El objetivo de la paz, el objetivo de la sintonía, con algo más allá que la vida terrena de tantas vicisitudes, pero que nos fortalece el alma, el espíritu y la mente. Agradecemos por cada uno de nosotros, por cada uno de los trabajadores de la casa, e inclusive por los desafíos que tenemos que llevar. Que podamos entonces entrar en esa sintonía y recibir todo aquello que han preparado para nosotros. Señor, que sea siempre tu voluntad. Que así sea. Queremos, para iniciar, agradecerles a todos los que han colaborado con las actividades del Día del Niño. Excelente la tarea, todo lo que ha sido esto. Ya de entrada, luego hablaremos un poco más, pero todas las actividades de la casa dependen mucho de lo que cada uno de nosotros haga, ¿verdad? Y ya también saludamos a la gente que nos mira por internet, ¿sí? Es a veces un pequeño número el que nos mira en vivo, pero un mayor número el que mira después, ¿sí? Entonces eso es siempre importante recordar. Entonces, ya iniciando, vamos a empezar aquí con nuestro primer Pan Nuestro Amor. Vamos a ver qué tenemos el mensaje para nosotros el día de hoy. Buenas noches, queridos hermanos. Hoy yo voy a compartir con ustedes el Pan Nuestro de Francisco Cándido Xavier y Emanuel, el capítulo 70, Elogios. Mas él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Dirigíase Jesús a la multitud con el enorme poder de su amor, conquistando la atención general. Mal terminarían las observaciones amorosas y sabias. Es que una señora se levanta en el seno de la turba y, magnetizada por su expresión de espiritualidad sublime, se reporta en alta voz a las bienaventuranzas que debían corresponder a María, por haber contribuido en la venida del Salvador a la faz de la tierra. Mas, prestamente, en la perfecta comprensión de las consecuencias infelices que podrían advenir de la actitud no pensada, responde el Maestro, que antes de todo serán bienaventurados
los que oyen la revelación de Dios y practican las enseñanzas, observándole los principios. El pasaje constituye esclarecimiento vivo para que no se desmaye entre los discípulos sinceros la campaña contra el elogio personal, veneno de las obras más santas a sofocarles propósitos y esperanzas. Si admiras a algún compañero que se categoriza a tus ojos como trabajador fiel al bien, no lo perturbes con palabras, de las cuales el mundo ha abusado muchas veces, construyendo frases superficiales en el peligroso festín de la lisonja. Ayúdalo con buena voluntad y entendimiento en la ejecución del ministerio que le compete, sin olvidarte de que por encima de todas las bienaventuranzas brillan los dones divinos de aquellos que oyen la palabra del Señor poniéndola en práctica. En este capítulo, Jesús nos enseña con todo su amor y también con la paciencia y con la comprensión de que realmente los bienaventurados son aquellos que escuchan y practican las enseñanzas del Creador, las enseñanzas de Dios. Dice que muchas personas llegaron a nosotros para enseñarnos, para explicarnos, para darnos el conocimiento, pero por el camino no pudieron cumplir su misión porque empezaron los elogios, empezaron a decirle tantas cosas que le distrajeron de la misión que traía. Entonces quedaron por el camino, no pudieron cumplir su misión. La forma realmente de ayudarles a estas personas que vienen a enseñarnos y que nosotros admiramos, entonces sería cumpliendo con todas las enseñanzas que nos da y practicando. Y enseñar a otros también estas enseñanzas y que cumplan también, que practiquen. No a estas personas empezar a elogiarles y a decirles cosas que les gusta. Lo mejor para ellos y para todos nosotros es practicar las enseñanzas que aprendimos de ellos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Estas palabras son siempre importantes, principalmente en el medio espírita, en el medio del trabajo que hacemos, ¿verdad? Hay muchos trabajadores aquí. Nos encontramos en la casa, a veces tenemos que ser conscientes que la diferencia a veces entre el elogio y las palabras de ánimo. Yo creo que todos somos conscientes que una palabra de ánimo y las felicitaciones a veces están muy bien, ¿verdad? Creo que hay que a veces separar cuando el elogio va de más, o en las situaciones en que va de más, de aquellos las palabras de aliento y la fuerza de equipo que tiene que tener también la casa espírita. Y la responsabilidad del que escucha, ¿sí? Pues es muy fácil, es decir, acá te dicen también, no tenés que decir vos nada. Pero el que escucha también tiene que tener la madurez de decir, bueno, yo sé, recibo esto y hasta ahí, ¿verdad? No creerse, ¿verdad? Entonces la responsabilidad es del que dice y del que escucha, ¿sí? Eso para tener muy interesante, entonces, estas palabras para nuestra reflexión. Entonces vamos a pasar, pero antes de pasar, vamos a ir dando las indicaciones de las actividades de la casa. Nuevamente, agradecer por todos los que colaboraron en las actividades del Día del Niño. Hermosos, muchísimos niños. Yo por lo menos no me acuerdo cuándo fue la última vez que hubo tantos niños. Yo me acuerdo hace, no sé, 20 años atrás, sí, que inclusive se llegó a hacer acá en el Club Fernando de la Mora. Inclusive, entonces ya hubo festejos del Día de Niños muy grandes, pero yo no sé si alguien me corrige ahí, a mí me parece. Entonces,
muy contentos porque la parte de infancia y juventud es sumamente importante. Todo lo que tenga que ver con la evangelización de niños es sumamente importante para la Casa Espírita, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Eso tuvo mucho que ver también nuestras redes sociales. Hoy, mucha de la comunicación que se da, y hoy alguien estaba diciendo el tema de los oradores y todo es redes sociales, ¿verdad? A ver, una cosa es ser las redes sociales. Es un canal muy importante de comunicación y en la casa entonces se viene realizando este trabajo que es muy importante. Y de paso entonces, uno siempre escucha en otros lugares, vamos a pedir también acá, darle un me gusta, ¿verdad?, a nuestras redes sociales. A veces nos olvidamos, mira, mamá, qué lindo, pero sí, un me gusta hace la diferencia, va a ir construyendo y va haciendo la diferencia en las redes sociales, el tema de algoritmos y todo eso, ¿verdad? Entonces, nuestra pequeña colaboración con la casa puede ser eso también, ¿verdad? Bien, entonces pasamos a nuestra charla principal del Evangelio el día de hoy. Escucharemos entonces atentamente el mensaje. Muy buenas noches para todas, para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Verdad? Bien. Sean bienvenidos a nuestro miércoles de Evangelio, nuestro miércoles de consolación. Como siempre, muy contentos de poder estar acá hoy. El tema de nuestro Evangelio es una de las máximas que siempre tenemos en cuenta como una guía para todos nosotros. Habla de la beneficencia, pero así también podemos hablar de la caridad en su amplio aspecto de lo que quiere decir. No para decirte ahí, apuntarte yo con el dedo, mira que vos tenés, ¿verdad?, que hacer la caridad, así como que te apunto, ¿verdad?, no en ese sentido, sino que cuál es su beneficio para todos nosotros, para cada uno de nosotros en realidad. Entonces, la caridad es una conquista del ser humano en su camino a la evolución. En la medida en que la criatura comprende mejor el significado profundo que tiene la caridad, busca practicar en sus pensamientos y acciones. Cuando practicamos estaremos cambiando para mejor y cambiando así por ende para una sociedad un poco más justa y más igualitaria, donde el dolor y el sufrimiento van a afectar menos. Entonces, hay múltiples beneficios de ser una persona solidaria y caritativa. Y a mí siempre me gusta tirar algunos estudios, algunos puntos donde se ve que realmente eso sucede. Una investigadora que se llama Stephanie Brown en la Universidad de Michigan en los Estados Unidos hizo un estudio psicológico donde ella habla en este instituto de investigación que estudiaron que las personas que contribuyen o participan de una forma regular de alguna obra social o de algún voluntariado o que ayudan a otras personas en las tareas cotidianas viven en promedio 5 años más de las personas que no hacen, ¿verdad? No solo en realidad se trata de vivir más, sino de mejorar la calidad de vida, porque no me adelanta también nada vivir más tiempo y si yo qué hago en ese periodo de tiempo más que tengo de vida, ¿verdad? Entonces, si yo puedo vivir más, ¿qué estoy haciendo en ese periodo más que puedo estar acá en la tierra? O sea, ¿qué yo estoy haciendo con ese periodo que tengo acá en la tierra? Entonces, al vivir más, tenemos un poquito más de tiempo para hacer bien las cosas acá en la tierra. También, ser una persona caritativa nos ayuda a mejorar nuestra salud. Cuando haces una obra de bondad para otra persona, tu cerebro, el cerebro de cada uno de nosotros, libera ciertos neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina y la serotonina, que no solo ayuda a contrarrestar el estrés, sino que te hace más feliz, más relajado y más tranquilo. Estas hormonas que le llaman de la felicidad te ayudan a mantener un estado de salud óptimo y a mantener bajo control dolencias crónicas que nosotras podamos tener. Entonces, nuestro propio cuerpo tiene esas sustancias. Entonces, qué sabio es nuestra máquina, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos esas propias hormonas que nos pueden favorecer
y que nos ayudan en nuestro estado de salud, imagínense. Así como otras que tenemos, ahora que hoy en día están muy desreguladas, por ejemplo, no dormimos tan bien como dormíamos antes. Bueno, hace siglos atrás, cuando bajaba el sol a las 6 de la tarde, se dormía a las 6 de la tarde y se despertaba recién al día, con el sol, ¿verdad? Entonces teníamos un ciclo de sueño cuando salía el sol, nos despertábamos y cuando se iba el sol nos acostábamos, ¿verdad? Hoy en día la cuestión del sueño, del descanso, de dormir bien, como estamos, está así, ¿verdad? Incluso hay gimnasio 24 horas, supermercado 24 horas. A veces nosotros tenemos también una hormona en el cuerpo que se llama cortisol, que es la hormona del estrés, que a la mañana está un poco más activada porque tenemos que despertarnos y a la noche está más bajita para poder dormir. Entonces nuestro propio cuerpo regula eso, ¿verdad? Y si nosotros no cuidamos nuestra salud y no cuidamos nuestro interior, esas propias cosas que tenemos, vamos a ir deteriorando a poco. Cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo nuestros pensamientos, que son demasiado importantes. El poder de nuestra mente, de cómo nosotros con nuestra mente podemos controlar un montón de cosas que ni siquiera dimensionamos de la importancia que puede tener nuestra mente en nuestro cuerpo. O sea, todo eso, estados que nos ayudan a mejorar la salud. Y si somos más solidarios y más caritativos, mejor todavía vamos a sentir esas energías en nuestro cuerpo. El pensamiento, la oración. Y esta semana, la semana pasada justamente pude percibir en una experiencia personal, que le contaba yo a mis amigos, a mi familia. ¿Alguien de ustedes ya se hizo alguna vez una resonancia magnética? Que se mete en un tubo así, ya algunos pasaron por esa experiencia. Es como, yo le llamé caja mortuoria. Bueno, los médicos te meten en un tubo así, ¿verdad? Con un botón de pánico y te van metiendo así y vos te quedas ahí, sos claustrofóbica ahí. Quiero creer que no, ¿verdad? Le dije yo en su momento. Y te dan un botón de pánico y te van metiendo así. Bueno, y ahí te ponen algo en el oído y taca, 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 ¿verdad? Y yo sí voy a apretar el botón, voy a apretar. Respiración. Y ahí me acordé todo. Visualización. Todos los ejercicios de visualización, mentalización, oración, estando ahí, ¿verdad? Y como la mente, ¿verdad? Y uno transportando con la mente. Yo no estaba en ese lugar situada, yo estaba en oración. Yo estaba en oración, ahora estoy en el centro espírita, estoy orando, estoy allá, no sé qué, cuánto, ¿verdad? Y a los 10 minutos por ahí me sale, ay, qué rápido salió. Señora, tenemos que repetir el procedimiento porque no se sacó acaso. Entré otra vez. Taca, 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 tucu, 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 ¿verdad? Y la mente, ¿verdad? Y como yo no estaba en ese, mi cuerpo estaba ahí, pero la mente comanda. Si nosotros administramos nuestra mente, ¿cuántas cosas de bien podemos hacer? Los propios simples pensamientos del día a día, que a veces pensamos cualquier macanada. ¿Y qué pasa si empezamos a pensar cosas para bien? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo le puedo ayudar a mi prójimo? ¿Será que yo hoy sonreí? ¿Será que yo hoy fui más amable? ¿Será que hoy...? ¿verdad? El pensamiento. Porque pensamiento es crear. Entonces nosotros, todas esas cosas buenas que podemos crear con nuestros propios pensamientos, nosotros tenemos que poner en práctica. Ayudar también nos hace ser personas que nos sentimos más útiles. Sentirse necesitado y valorado es importante en la vida de toda persona. Hacer un trabajo por otro aumenta nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de desprendimiento para ayudar a los demás. Colaborar con los demás también disminuye los síntomas de la depresión. Porque si estás deprimido o angustiado, puedes concentrarte en realizar trabajos voluntarios, porque no solo te va a hacer olvidar de tu problema, de que el problema del otro es más chico que el mío, no, ¿verdad? Sino que te ayuda a disminuir los síntomas físicos y psicológicos que son clásicos de la depresión, como la apatía, la fatiga, el aumento del apetito, en fin, del insomnio. Entonces nos ayuda a estar mejor. Cuando nosotros donamos de nosotros para el otro, nos desprendemos en dejar de pensar un poquito en mí mismo y quizás mirar mi costado, ¿verdad? Porque somos muy el centro del mundo, ¿verdad? Nosotros, yo, ¿verdad? Y el otro, el de al lado, el de la derecha, el de la izquierda, el que está atrás, el que está adelante. Entonces, también las personas que más dan son las que más reciben. Y eso vamos a percibir siempre, por una ley
le llaman la ley del karma, pero no es la ley del karma, es la ley de atracción, ¿verdad? Todo lo que yo le envío al universo, el universo me va a retribuir, sea para bien o para mal. Entonces, la vida, como si se me va a retribuir en creces aquello bueno que yo puedo dar por los demás. No se trata a veces de invertir grandes sumas de dinero y voy a desprenderme, voy a darle al que no tienen. Las pequeñas contribuciones que nosotros podamos dar a los demás son un gran punto, esas pequeñas puntos, ese pequeño desprendimiento del yo, de lo material. Así como cuenta como Francisco de Asís, que fue un gran ser de luz, cuenta que él se despojó de todos sus bienes materiales, si conocen la historia de Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que él venía de una familia adinerada y se despojó de todo para vivir una vida santa, por así decirlo. Él estaba desprendido de todos los bienes materiales. Pero cuéntase que al final de sus vidas, de sus años, cuando él estaba por morir, él percibe que sus seguidores o las personas que estaban con él estaban volviendo otra vez a ese mundo de no el desprendimiento. Y él le visita a Santa Clara en un templo y ella le habla y le dice, tu problema es que sos muy apegado a las cosas materiales, ¿verdad? Y el propio Francisco así que se sorprende por lo que ella le dijo, y porque le dice, en realidad todo lo que vos hiciste no es obra tuya, es obra de Dios. Entonces vos estás muy pendiente de lo que va a pasar cuando vos te morís o cuando vos no estás, que en realidad las obras de bien son para Dios y son de Dios. Entonces él se va aliviado, como que todo ese desprendimiento que nosotros tenemos a veces no es solamente esos desprendimientos de la vida material de que yo dejo, sino que a veces somos poco desprendidos de nuestros propios egos. Nosotros somos a veces personas que no somos muy desprendidas de las cosas en general, ¿verdad? En cuestiones emocionales que a veces nos aferramos como si fuese que eso ya pasó hace mucho y estamos ahí aferrados a una cuestión de que me prendo a eso, ¿verdad? Y ahí la energía de esa visualización y de esa volver, ¿verdad? Y es como un cassette, bueno, cassette desde antes, ¿verdad? En mi época, ahora ya no es más cassette, pero no, se entiende, ¿verdad? Que estamos ahí rebobinando cosas que nosotros deberíamos soltar, que deberíamos ser más desprendidos, no solo en lo material, sino que también en lo espiritual, y trabajar eso, porque ¿qué es la práctica de la caridad? Justamente, o sea, ¿qué implica esa transformación del individuo para mejor? Y cuenta André Luis en uno de los libros, de los tantos libros que él cuenta historias de su pasaje en el mundo espiritual. Él cuenta que había un trabajador que se llamaba Pedro Neves. Y este trabajador estaba en el mundo espiritual hace 20 años, trabajando en el mundo espiritual, auxiliando a los demás en situaciones de rescate. Bueno, entonces Pedro se acerca a André Luis junto a Pedro Neves y ve que él estaba en una situación de como que enojo, ¿verdad? O sea, como incomodidad. Entonces él cuenta que, bueno, que todos estos años de trabajo en el mundo espiritual, él estaba preocupado porque tenía una hija en el mundo, él estaba en el mundo espiritual y su hija estaba todavía acá con una enfermedad terminal de un cáncer. Y que lo que a él le preocupaba, no, pero te vas a encontrar dentro de poco con tu hija acá en el mundo espiritual, no sé qué, ¿verdad? Le dice André Luis, le dice, no es tanto mi hija la que me molesta, sino es mi yerno, con la cual se casó la hija, ¿verdad? Entonces, André Luis, a través de los mentores de la situación, le dijeron, si querés vamos a ir a hacer un trabajo espiritual en la tierra para ayudarle a tu familia, ¿verdad? Y vienen a la tierra, ¿verdad? Y ven que la hija estaba evidentemente muy enferma y el marido dentro de la casa tenía un amante y la señora estaba en una pieza y él tenía una doble vida. Claro, y eso le molestaba mucho a Neves. Entonces, este mismo señor, no contento con eso, iba a bares o iba a lugares para seguir buscando compañías de mujeres, ¿verdad? Y esto hacía que nuestro trabajador espiritual cada vez se altere más a su nivel de enojo. Llegaron a un bar, cuenta André Luis, y
estaba Pedro Neves, le ve a su yerno con otra señorita de ahí que le vio, que le agarró en el momento, por así decirlo, y le entra una rabia, un enojo. Dice que le mete una trompada, entre comillas, porque no sintió el golpe. Se enojó tanto que el yerno dijo, ay, me siento mal. Se siente mal porque recibió la energía espiritual del golpe. Y dice que en ese momento se levanta una señora, para ver cómo trabaja el mundo espiritual. Se levanta una señora dentro del bar, un ente de luz, que era la responsable del trabajo espiritual dentro de ese bar. Imagínense. Y le toca al hombre, mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Trata de controlarle, pero ¿por qué te comportas de esa manera? El propio ser espiritual dentro del... ¿verdad? Entonces, para que veamos, ¿verdad? Entonces cuenta toda la narrativa de la historia espiritual de Neves, ¿verdad? De Pedro Neves. En realidad, de que él estaba haciendo un trabajo de oración en el mundo espiritual, pero él todavía no tenía ese desprendimiento, esa caridad, ese decir, mi yerno está muy equivocado, vamos a orar, vamos. Él todavía, a pesar de todo, tenía ese no desprendimiento, ¿verdad? Ese enojo en sí. Entonces, a veces nosotros podemos pasar tiempo, inclusive podemos venir acá, podemos estar, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos esa verdadera reforma interior para mejorarnos como persona, vamos a estar 20, 30, lo que quede por trabajar para eso. Entonces, la práctica de la caridad, mis hermanos, implica realmente, como les digo, esa transformación para mejor. La caridad es una clara evidencia de quien busca practicarla, ya comienza y ve el mundo más allá de sus necesidades. Es el principio de un cambio gradual en el sentido egocéntrico del ser, en dirección al altruismo, donde el otro me importa. Practicar la caridad es intentar ponerse en el lugar del que vive el dolor, el sufrimiento y la necesidad, porque cada vez que algo se mueve a favor de alguien, son sentimientos que se mueven en el íntimo de quien busca actuar movido por el bien y en consecuencia tiene el retorno del bien, lo que hablamos. Entonces, es necesario dejar la indiferencia de los cuidados y ocupaciones que solemos tener para el bienestar del otro. Entonces, dejar ese egoísmo que solemos tener nosotros, ese apego a las cosas, tanto materiales o internas, ¿verdad? Que es normal, intrínseca de todo ser humano, para vivir de una forma más desprendida. De que a veces quizás no tengo las condiciones económicas para ayudar, así, toma mi hermano, te doy, no sé, un 100.000 mensual, o me tengo que trasladar hasta un lugar de ancianos, de enfermos, que sería maravilloso si pudiésemos hacer, ¿verdad? Pero no necesariamente debemos empezar por ahí. Ese preocuparme por el otro, ese desprenderme de dejar de mirarme a mí un ratito y mirar la necesidad del que está realmente sufriendo, del que está pasando por un momento, de ponerse en el famoso que se dice, ponerse en el zapato del otro, porque hay que entender que el otro es el otro y nunca va a ser igual a lo que quizás yo pueda percibir, ¿verdad? Entonces, trabajar eso internamente en nosotros, ¿verdad? De descubrir que el otro necesita atención, nosotros tenemos que dejar nuestro egoísmo. Y siempre digo acá cada vez que puedo, ¿verdad? Mirar al ser más indefenso con amor. Con amor. Quizás no tenemos ahí un momento para darle, no sé, una galleta, una manzana, lo que sea. Pero mirarle con ese sentimiento de amor y no ese desprecio, ¿verdad? Porque les puedo asegurar, mis hermanos, que si Jesús estuviese, como siempre digo, acá ahora mismo, bajase en la tierra y pudiese abrazar así los primeros seres que Él iba a estar ahí, así como hace 2000 años, son los que más sufren, los que más necesitan, los que más están, ¿verdad? No diciendo que el dinero no, sino que el que sufre necesidad tanto espiritual como emocional, ahí. ¿A quién Jesús abrazaría? ¿Cómo estaría? ¿A quién repartiría el pan que no hay? Entonces, pensar en esa caridad del prójimo. En cualquier momento decir, necesito mirar al otro con los ojos que miraría Jesús.
¿Cómo haría Jesús, nuestro gran maestro, ponernos y decir, cómo le miraría a este pobre niño descalzo, lleno de bichos, quizás que no puede ni siquiera, no sé, estudiar, no puede, ¿verdad? Entonces, quizás no puedo darle todo lo que tengo, pero le puedo dar desde una mirada, desde un pensamiento, desde una oración de amor. Porque eso es realmente ir transformando nuestro interior. Entonces, la caridad tiene una relación también directa con el espiritismo, porque la doctrina espírita siempre hablamos que adopta una directriz, no adopta, pero siempre hablamos de que fuera de la caridad no hay salvación, porque como doctrina que aclara y consuela, el espiritismo en su esencia, a través del contenido de sus obras básicas, busca la transformación moral del ser para ser mejor, en un proceso que se da de adentro hacia afuera. Es decir, el ser humano, en la medida que se va despertando para su realidad espiritual, percibe la necesidad de actuar sobre sí mismo y se da de que el mayor desafío de la criatura humana es superarse a sí mismo. Por eso se dedica en esta transformación gradual que comienza con el conocimiento de sí mismo, de la vida, de Dios, de las criaturas, y la caridad se convierte en la vía más eficaz para esta transformación, porque combate frontalmente al egoísmo y al orgullo, que son las dos mayores llagas que tenemos en la humanidad. Entonces, ese conocimiento espiritual nos va liberando de esa costra pesada que tenemos de ser egoístas, de ser orgullosos, de ni siquiera mirar al costado al quien necesita, ¿verdad? Entonces, la caridad, donde debemos empezar, uno mismo, trabajarse, estudiar, aprender, caridad en el hogar de cada uno de nosotros, ahí donde estamos, donde habitamos. Porque en el hogar se encuentra el mayor de todos los desafíos en cuanto se trata de la caridad, vamos a ser bien sinceros, ¿verdad? En la familia consanguínea, muchas veces en el hogar están los seres con los que todos tenemos compromisos, del presente o del pasado. A través de la reencarnación todos estamos inseridos en la familia que necesitamos, no en la que queremos. No es la Kardashian, porque si yo quiero voy a estar allá con los miles de dólares, ¿verdad? No es la familia que yo quiero, es la que yo necesito para poder progresar, trabajar, crecer y desprenderme de todas esas costras que tenemos. En el hogar reencontramos los amores del antaño y también los desafectos y enemigos del pasado que hoy retornan en forma de hijos, de hijas, cónyuges, parientes, primos, quien sea, ¿verdad? Haciendo de la caridad un gran aliado en nuestra caminata, ¿verdad? La conciencia de que somos seres que venimos de un largo viaje es de fundamental importancia, ya que nos ayuda a comprender las aparentes anomalías y convivencias que son desafiantes en nuestra casa, ¿verdad? La caridad en el hogar nos va a ayudar en el desarrollo ¿de qué? De la paciencia y de la tolerancia. Cuán importante, ¿verdad? Ser tolerantes entre nosotros. Esos desajustes que sentimos, esas diferencias, esa caridad que tenemos que tener entre todos nosotros. Ahí comienza en el hogar, porque ahí estamos ahora. Porque si era yo, iban a ser en otro lado, donde realmente no. Cada uno está donde debe estar. Y dentro de ese hogar, como les digo, trabajar en nosotros mismos, el desarrollo de la caridad, del desprendimiento, de la beneficencia, y en el hogar, en la casa de cada uno de nosotros, con el más próximo, porque a veces podemos venir al centro espírita allá, ¿verdad? O no sé, o en cualquier casa de servicio comunitario, no necesita ser una casa espírita, ¿verdad? Y ay, yo me voy y hago todo, ¿verdad? Y ahí cuando me despierto y me codeo, ahí el primera persona que está ahí a mi lado, yo... acá no pasó nada, y no. Entonces, el verdadero y más grande desafío, mis hermanos, de la criatura humana sigue siendo, como les digo, superarse a uno mismo. Y sin caridad, este desafío se vuelve un poco difícil o insuperable muchas veces. Entonces,
direccionemos nuestros mejores recursos en la práctica de la caridad y cosechemos los frutos benignos del amor por el arduo camino que tenemos a la ascensión que todos debemos seguir, la perfección, ¿verdad? Entonces, trabajar en nosotros mismos, esa reforma moral que debemos, para que el día en que nosotros tengamos que partir de la tierra, ¿verdad? Y tenemos que encontrarnos con nuestra realidad espiritual, porque somos de vivir mucho el día a día, el hoy, ¿verdad? El ahora, nada, no me importa nada, yo hoy voy a comer todo lo que quiero, voy a tomar todo lo que quiero, voy a hacer todo, porque la vida es hoy, ¿verdad? Siempre decimos así, pero hay un después, ¿verdad? Y lo que yo hago ahora va a tener su consecuencia, va a tener su, ¿verdad? La ley de la vida, de la causa y efecto, si no, no tiene sentido. Porque uno va a ser como él y el otro no, y no, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Entonces, trabajar para que ese pasaje sea llevadero y que la vida espiritual en realidad sea la prioridad para nosotros, ¿verdad? Que esa es la verdadera vida. El despertar la caridad, en ver al prójimo con los ojos en los cuales Jesús miraría. ¿Y de cuál nos miraría a nosotros? También, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces, sentirnos abrazados por el mundo espiritual. Pero si yo no hago ni un esfuerzo por mí mismo, ¿quién va a hacer por mí? Dice una psiquiatra española, una de las frases que más han dañado al mundo es: llegará cuando menos los esperas. Y no es tanto así, porque si yo no estoy predispuesto o no pongo mi vida en un objetivo claro de algo, ¿cómo eso el universo me va a saber lo que yo quiero? Porque va a llegar nomás así, va a tocar a mi puerta la felicidad y mira, hola Livia, acá estoy, no sé qué. No, va a llegar cuando menos lo espera, no sé qué. Y no va a llegar si yo no pongo también de mi parte qué es lo que yo quiero para mí o qué yo estoy haciendo por mí mismo, por mi vida espiritual, qué yo hago, ¿verdad? Es ahí, abiertas las puertas del mundo para mí, pero yo tengo que poner de mi parte para que eso funcione. Yo tengo que trabajar en mí mismo, en mi reforma moral, en la caridad, en el servicio y el amor al prójimo, porque eso va a abrir mi corazón y ahí yo voy a estar, qué bien, qué gusto da ayudar a los demás, qué lindo es sentir que puedo ser útil, que puedo dar algo al mundo, con mis pensamientos, con mi abrazo, con mi beso, con mi saludo, con mi caridad, con todo. Entonces, mis hermanos, la invitación es siempre seguir trabajando. La beneficencia, ayudar a los demás, es muy importante, pero no para el otro, que va a llegar también, por supuesto, pero por uno mismo, por los beneficios que eso nos trae al alma. El cuerpo está hoy, mañana no está, hoy estoy alto, soy flaco, el cuerpo está, ¿verdad? Que nos ayuda, es el motor, pero el alma, el espíritu encarnado, es el que debe, como la joya que hay que pulir, ¿verdad? Para que después brille y quede así, ¿verdad? Entonces, no esté opaquita ahí, ¿verdad? Pasarle ese pañito ahí para que brille todos los días. Que ese pañito es la caridad, el amor y la beneficencia para con todos. Así que con ese mensaje les dejo, que tengamos una noche de mucha paz y un buen retorno al hogar de cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias a nuestras compañeras. Sus palabras son muy importantes, las palabras que son las palabras del Evangelio, ¿verdad? Que tenemos hace ya más de 2000 años, o en otras culturas previas inclusive, la cuestión de la compasión. No olvidemos que dentro de la doctrina la definición de caridad está vinculada a la benevolencia, y que a veces
justamente con nuestros seres más cercanos es que nos es más difícil empezar con esa benevolencia. Y esa benevolencia que es algo más amplio que solo la beneficencia, que también es importante, dado el estado actual del mundo que estamos, de expiación y pruebas, ¿verdad? Pero en un mundo más avanzado, en mundos más avanzados de regeneración, que para eso estamos, para pasar de un mundo de expiación y pruebas al de regeneración, donde ya el bien está más avanzado, probablemente gran parte de la beneficencia ya no sea necesaria, ¿sí? Y eso está en la doctrina, están las grandes figuras de la doctrina que nos hablan de eso, como una de las señales. Y que sí, ya vamos a tener también sociedades más justas y seres que ya naciendo y en su entorno y en la familia y en su sociedad y en el colegio y en el trabajo, ¿sí? Y en la política y en todo, van a tener ya esa conciencia de lo que es no justamente dejar a nuestros prójimos con las necesidades que muchos tienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces imaginémonos que eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Y entonces la cuestión de la compasión. Una de las neurocientíficas que les recomiendo, que habla muy bien de esto y de la compasión y la benevolencia, y cómo quien medita pensando en la compasión tiene mejores beneficios que aquel que solo medita, es súper interesante, es Nazaret Castellanos, ¿sí? O sea, la doctrina espírita también es ciencia, ¿sí? Principalmente ciencia. Tiene su aspecto filosófico, su aspecto moral, ¿sí? Y su aspecto científico. Entonces, la empatía, la compasión y la caridad es son uno de nuestros desafíos. Bien, para cerrar, recordar las actividades de la casa, ¿sí? Los días de hoy, los miércoles, tenemos nuestro evangelio, ¿sí? De consolación, que está abierto todo el año. Navidad, Año Nuevo, el día que caiga, estamos acá con los miércoles de evangelio a las 20 horas. Luego también tenemos los lunes actividades del estudio del libro de los espíritus a las 19 horas con nuestro hermano Sebastián. Excelente trabajo de estudio del libro filosófico de la doctrina. Los martes tenemos mediúnica y los sábados también tenemos grupos mediúnicos, que son grupos cerrados, ¿sí? Y también los miércoles tenemos el estudio sistematizado, que es sumamente importante, ¿verdad? Amados e instruidos. Bien, bueno, y para los que se unieron ahora por internet y redes sociales, nuevamente agradecimos hoy, lo vamos a hacer, por todas las personas que han colaborado con el Día del Niño en la actividad de la casa. Excelente, entonces les invitamos a seguir, a compartir nuestras redes sociales, a darle me gusta, porque una de las caridades que hacemos con la doctrina también es su divulgación, ¿sí? Es uno de los consoladores prometidos por Jesús, eso creemos nosotros. Entonces no puede estar Jesús prometió, pero para mí nomás, para los otros no prometió nada, ¿verdad? No, entonces hagamos esa caridad también. Bien, porque, y solo para sé que me estoy extendiendo un poco más, pero esta semana nos tocó atender a un ser que vino junto a nosotros en atendimiento mediúnico, y él era una persona ya intelectual y muy sabia, pero decía, en la tierra nadie me enseñó esto. Yo viví, y nadie decía, vos aprovechá nomás, comé, disfrutá, porque no hay nada después, decía él, ¿sí? Entonces yo viví así, sin importarme mucho, pero llego acá, dice, en el mundo espiritual, y me doy cuenta que me mintieron. Yo no sabía de esto, ¿por qué nadie me dijo? Si yo hubiese sabido, ¿sí? Bien, entonces es un compromiso para nosotros que sabemos y que podemos dar por lo menos opciones a la gente que conozca esto y que no llegue al mundo espiritual así. Y dice él, estuve años buscando preguntas y no sabiendo dónde ir, ¿verdad? Bueno, es un gran compromiso también. Así es, hermanos.
Bueno, vamos a hacer nuestra oración de cierre entonces para pasar después a nuestra sala de paces. Elevando una vez más nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Maestro Jesús, que al andar aquí por la tierra nos ha dejado sus enseñanzas, su ejemplo de caridad, de amor al prójimo, de benevolencia, de compasión, que tanto necesitamos. Padre, ayúdanos a superar nuestras debilidades, a entender aquello que estamos sufriendo, para no necesitar repetir la experiencia dolorosa. Que podamos avanzar entonces, cuando sea posible, no por el dolor, sino por el amor. Por ese camino, a veces de la puerta estrecha, con un poco más de esfuerzo, pero que nos traerá enormes tesoros de la verdadera alegría del corazón, del alma. Poder mirarnos entre hermanos, sin diferencias. Sabemos que hoy algunos estamos más aturdidos, otros tenemos más, otros tenemos menos conocimiento, menos actitudes, pero empezar a apuntar todos a ese mundo de regeneración, a ese mundo donde ya al nacer sabemos que estaremos lidiando con seres diferentes, situaciones diferentes, energías diferentes y más elevadas, como la que tenemos el día de hoy, cayendo sobre todos nosotros aquí tan bendecidos. Gracias, Padre, por todo, que se haga siempre tu voluntad. Gracias. Muchas gracias, pedimos a los pasistas, entonces pasamos a la sala de pase y luego a la agua fluidificada. Muchas gracias.